más llegada, mejor llegada, cuando les explicás o los citás a una reunión o le tenés que compartir alguna situación, te va mejor que a mí. Porque en mi relación yo ya tuve al hermano en tal grado, porque, no sé, no me llevo bien con la familia, por X motivos, que no vale la pena aclarar acá, podés mediar en esa relación, que necesitamos que esté mediada, que esté mejor, que nos preste atención y lo que fuera, ¿no? Sobre todo en los casos más complejos. Bueno, eso lo valoraban muchísimo, muchísimo. Después hay otra cosa que tiene que ver también con la intervención, de cómo ellas pudieron ir identificando y abrir, como decir, abrir o habilitar formas diferentes de gestionar la clase. ¿Sí? Esto que yo contaba hace un ratito. Una está al frente, tiza, marcador, afiche, pizarrón, lo que fuera, imágenes, está más al frente, está coordinando la clase, decía, ¿no? Una coordina la clase. Y otra, como dijimos en el ejemplo recién, de los nenes más bajitos, más tímidos, circula, y circula a propósito, y se pone en algún lugar estratégico, y hoy se mueve para acá, ¿no? En los grupos. Grupos digo porque a veces se sentaban de a cuatro, que puede ser por los bancos, ¿no? Pero digo, me refiero a tener otra mirada del lugar del aula, de la clase. Esa es una que identificaron y que valoraban, por supuesto, claramente, ¿no? Otra es la coordinación simultánea, dificilísima de hacer, ¿sí? Y las dos juntas hablamos, sí, bueno, pero vieron que, sobre todo para los nenes más chiquitos, ¿quién habla? Me tapa, ¿no? Yo digo y ella después, no, pero dijiste lo contrario, no, pero a ver, expliquémosle bien, o a quién tengo que mirar, ¿no? ¿Quién va a escribir? Bueno, en muchos casos funcionaba bien y en otros no era tan fácil como uno piensa, aunque estemos tranquilas que coordinamos las dos. Pero bueno, ahí había momentos donde, creo que eran los menos, elegían esa idea de co-coordinar. En clase colectiva me refiero, ¿no? Que no cuando estábamos todos en colectivo. Y por último, y eso sí lo hipervaloraban, porque eso es una obviedad, pero la, eh, la intervención en grupos. Lo que nos pasa mucho cuando estamos solos, no llego a todos. Yo no puedo, sí, está buenísima esta situación, pero yo no llego hoy con todos. Tengo 6 grupos, ¿sí? Aunque los arme con cierto criterio, que era otra cosa que trabajamos, ¿no? Los modos de agrupamiento de los chicos, obviamente, sobre todo en los procesos de alfabetización inicial, cómo los armo, ¿no? Los armo por niveles cercanos, así cuando yo voy e intervengo, tengo cierta economía en la intervención de que es, bueno, esta intervención sirve para estos, pero si voy a otro grupo hago de otro modo. Bueno, obviamente el tener dos cabezas, ¿no? Dos miradas, y 4 manos, y 4 ojos, hacía que podamos pasar. Vos pasás por esto, yo paso por esto, y después nos podemos alternar. O como sea la situación en la inmediatez también, ¿no? Digo, voy por acá, voy por allá, pero nos aseguramos, bueno, que podemos intervenir más en esos grupos de trabajo, ¿no? Así que bueno, digamos que esa era unas formas de gestión de la clase, en tanto en el agrupamiento de los chicos como en intervenciones que valoraban mucho y que fueron identificando como valiosas. No siempre estaban dadas por defecto, ¿no? Ay, sí, hacemos grupos, congestionamos, no. Son una construcción. Por esto que yo les decía, las personalidades, los estilos, ¿no? Los estilos de enseñanza, las formas de explicar y presentar las consignas, cuánto dejamos hablar a los chicos o no, cómo escuchamos, bueno, toda una construcción que no está dada por defecto en absoluto. Pero bueno, digamos que lo que yo intentaba transmitir o compartir con ustedes era cómo habían identificado y habíamos trabajado con esas maestras qué intervenciones estaban buenas si somos dos. Somos dos maestras con distinto recorrido o parecidos, somos una coformadora y una residente, ¿no? Somos dos residentes en pareja pedagógica. Cómo poder identificar, así como hicimos con como en las intervenciones de la coformadora, ¿no? Coformador, también las de la pareja pedagógica. ¿Qué nos permite? ¿Qué nos potencia? ¿Sí? ¿Qué nos puede hacer mejor? Que no podemos solos, o no podemos también solos o solas. Y eso a mí me parecía interesante. Ellas terminaban, ¿no? Diciendo, bueno, valorando otra vez la cogestión de la clase en todos esos sentidos que compartimos recién. Compartir la mirada sobre los chicos. A veces era muy interesante cuando creemos que como maestros de una misma escuela pensamos igual y resulta que frente a un mismo niño o niña había una mirada y había otra, ¿no? Y ahí había que compartir la mirada y confrontarla muchas veces, ¿sí? Y era interesante eso también. No siempre compartirla es de hecho, de cuajo, ¿no? No, no, no. Era una discusión. No, porque ¿sabes qué pasa? Sabe sí, pero cuando lo hace con vos, no, pero si yo lo pongo en tal situación, bueno.
Ahí había una doble mirada sobre los chicos. En la mayoría de los casos positiva, en otros había que discutir, ¿sí? Fundamentar la propia acción. Esa era algo que no desarrollé tanto, pero que también. Cuando yo trabajo con otro, yo hago cosas y muchas veces le tengo que explicar a mi compañera, no porque no sepa, porque ya es docente, a lo mejor sí está bien, pero ¿por qué hiciste tal cosa en tal situación? Porque la verdad que a mí me parece mejor que hubiera hecho. Bueno, a veces me obliga, incluso cuando hay algo que valoraban muchísimo, que era la planificación compartida, ¿no? Planificar con otro, con otra, me hacía tener que explicitar ciertas cosas, clarificar ciertas decisiones, volver a pensar algunas cosas, y sobre todo en la intervención también, cuando vos te quedas pensando en algo que pasó en la clase, salís al recreo, cuidar el recreo y seguís hablando con tu compañera, ¿no? Sobre algo que pasó, y ahí, bueno, ahí había una cosa interesante de fundamentar la acción, decían, ¿no? De decir las razones de algo que hicieron. Bueno, ni hablar, como dije al inicio, mostrar intervenciones ahí, altamente formativo, altamente formativo. Copiarle, entre comillas, copiarle a otro alguna cosa que estoy viendo que hace y que me parece que está buenísima, que es potente, porque la estoy viendo ahí, o que sabe ser mejor que yo, ¿no? Bueno, todas estas cosas parecían ser avances en ese trabajo, ¿no? Con otro, con otra. Y pensando en el caso que no sea tan bueno como tener a alguien conmigo dentro del aula, pero que nos pasa en muchas escuelas, que es trabajar con la paralela, como le decimos, ¿no? Yo tengo el A, vos el B. También me parece que son interesantes algunas cosas para pensar en compartir, ¿no? En ciertas intervenciones, la planificación compartida, como mirada institucional de la planificación y la enseñanza, la explicitación de algunas razones de por qué hacemos algunas situaciones y no otras, ¿no? Por qué elegimos ir por acá y no por allá, y discutir con mi paralela, porque no está conmigo dentro del aula, pero alguna vez podemos romper las paredes de las aulas y hacer algún reagrupamiento de niños. También lo hicimos, ¿sí? Esta idea de grado, ¿viste? Es el A y el B. Bueno, ¿por qué alguna vez no podemos pensar en identificar algunos niveles de los chicos y decir, che, en matemática, ¿por qué no reagrupamos algunos? Y trabajamos una con unos y otra con otra. Lo hicimos como experiencia también, ¿sí? Y es una manera de pensar la pareja pedagógica, no adentro del mismo espacio físico, pero pensarnos como forma de trabajar en conjunto colaborativamente, ¿no? Eh, nos fue bien también con eso, con un montón de cosas para discutir. Pero decir, bueno, a ver, mira, los que van más avanzados en operaciones van con vos acá, y yo me quedo con estos acá, con X situaciones. Lo mismo para alfabetización, en principio alfabético, ¿no? Estoy diciendo. Mira, vos vas a trabajar con ellos, que están menos avanzados, vamos a hacer una lista de personajes del cuento que leímos, ¿sí? Voy a focalizar en situaciones del sistema de escritura, y con los otros, que van más avanzados, vos vas a escribir las características, o un epígrafe, o las características de los personajes, un texto más avanzado, o un dictado del maestro sobre tal cuestión, ¿sí? Entonces, con el mismo proyecto de enseñanza, podíamos romper esas paredes de ladrillo, ¿sí? Y seguir trabajando en ese primero o en ese segundo, siendo solamente dos, no éramos cuatro, ¿sí? Pero es decir, vos te quedás con esto, reagrupamiento, reagrupo, ¿sí?